Tienen varios trazados sobre el terreno, sobre la finca de José Manuel Castro. Fuera se encuentra un triángulo isósceles de 10 por 10 por 8, en el que se supone que aquel artefacto o supuesto artefacto que José Manuel vio aterrizar dirigió hacia el suelo una especie de patas en forma de triángulo. Pero ya en el interior de la finca lo que se encuentran son pisadas en espacio de zancada 1,30 m, 1,40 m, vienen a oscilar en el centro de la finca, muy profundas y con dedos marcados hacia adentro. Luego hay otras más pequeñas que vendrían a corresponder a los seres que José Manuel dijo haber visto descender de la nave, que iban en grupo de 3, y estas huellas se dirigen en efecto muy numerosas y juntas hacia el arroyo que hay en la parte inferior de la finca. Consultamos con el Departamento de Zoología de la Facultad de Veterinaria de aquí de Lugo y luego nos desplazamos a Santiago y hablamos con zoólogos de la facultad. Y bueno, estuvieron consultando un libro de huellas de Europa, pero a primera vista ya se daban cuenta de que esto no correspondía a ningún animal conocido, por lo menos eso nos dijeron. Decían que se apreciaba perfectamente aquí el puente de un pie con el talón, al igual que en la huella pequeña, porque esta sería la que había una de las que había en la zona central de la finca, y estas correspondería, este sería el puente del pie y la parte trasera, a las huellas de los supuestos humanoides que José Manuel dijo que botaban o saltaban por la finca hacia el arroyo. Quizá por las presiones recibidas de los investigadores militares, José Manuel Castro se negó a relatar su experiencia ante las cámaras. Otro de los aspectos que preocupa del fenómeno ovni a las autoridades policiales y militares es su repercusión social. Obviamente sí. Primero voy a dar creo que 3 razones para mí que son básicas y elementales también. La primera de ellas es, como hemos dicho, y ya la propia pregunta lo testifica, es una persona mucho más preparada psicológicamente en ese sentido, como también puede serlo, por ejemplo, un deportista de élite. Pero estoy poniéndome en el ejemplo, en el caso particular de los cuerpos de seguridad del Estado, una persona psicológicamente mucho más preparada para enfrentarse a ese tipo de fenomenología. Segundo, ¿por qué puede determinar de alguna manera o saber discernir y diferenciar pues aspectos emocionales? Porque el policía, el investigador está preparado para eso. Es decir, sabe discernir y sabe dejar a un lado sus propias emociones del fenómeno objetivo que investiga, porque la policía, cualquier cuerpo de investigación, tienen que ser objetivos. Aquí lo único que vale son pruebas objetivas. Por lo tanto, lógicamente, saber si es un fenómeno meteorológico o qué tipo, por ejemplo, de nave o de posible nave terrícola, hablando así, puede ser, sin embargo, va a saber muy bien dejar a un lado sus propias emociones y no va a distorsionar la información, que yo creo que eso es realmente lo importante, que no la distorsione. Y lo tercero, y lo más importante, es que tiene una preparación que puede de alguna manera también saber desde distancias, elementos, balística inclusive, que pueden explicar mucho mejor por esos medios físicos lo que es el fenómeno, hablando de esta manera, pues mucho más cercano a nosotros, un fenómeno más objetivo y más cuantificable. Obviamente la preocupación que puede tener la policía o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado respecto a la fenomenología ovni y la fenomenología de tipo paranormal se deriva de las consecuencias psicosociales, las consecuencias que esta fenomenología pueda tener en la población y sobre todo en ciertos grupos que aprovechen estos fenómenos en beneficio propio. Pongo un ejemplo muy claro: ciertas sectas, y hago un inciso, destructivas, que van buscando el lucro personal, el mesianismo personal de un núcleo de personas o una persona determinada, que aprovecha esta fenomenología pues de tipo sugestivo, de tipo condicionante, sobre un grupo determinado de personas, pues para influenciarlas de mecanismos religiosos, mecanismos apocalípticos, etc. Es decir, ahí está el peligro. Es decir, el aprovechamiento de estos mecanismos, como pueden ser desde la clarividencia, la precognición, la telepatía, la adivinación por cartas, la ouija, y como no, el amplio mecanismo de la fenomenología ufológica o de ovnis, pues puede ser muy fácilmente aprovechada, inclusive manipulada. Es decir, hay que darse cuenta que hay ciertas personas vinculadas a este tipo de sectas que son expertos psicólogos sociales. Es decir, que pueden perfectamente manipular un solo fenómeno, un fenómeno normal como el que he podido detallar yo, que hemos visto mi compañero y yo, pues para poder de alguna manera provocar o construir sobre ese fenómeno todo un cuerpo ideológico y dogmático para la propia ideología de la secta. Ahí está el problema. O sea, sobre el fenómeno en particular, yo dudo mucho que se hagan informes policiales sobre este fenómeno. Lo dudo mucho. Pienso que queda todo más bien como guardado en casa y no se deja nada escrito sobre lo que ha pasado, ¿no? Se lleva más en secreto, pienso yo. Porque es un poco, en el informe un poco que tienes que explicar lo que ha pasado, pero cómo se explica lo que
lo que no se puede explicar, ¿no? Es muy difícil. Hacer un informe sobre el fenómeno OVNI, un informe policial, quiero decir, es algo bastante inverosímil. No digo que no se haya hecho, digo que es inverosímil por el propio policía, que no va a querer hacerlo, y por los propios mandos policiales que, bueno, que se encuentran ante una situación de, bueno, ¿y qué hacemos con esto nosotros, no? A pesar de las declaraciones de este policía, el equipo de este reportaje sí ha tenido acceso a informes confidenciales sobre ovnis avistados por la propia policía española. Uno de los casos más sorprendentes se produjo en la propia comisaría de Vigo. Fuimos requeridos por José Ferro, un ufólogo de aquí de Vigo, conforme veía unas luces extrañas en el cielo. Entonces, primeramente bajamos a la Plaza del Rey, estábamos en Fatura, y desde la Plaza del Rey observamos una, por allí a la altura de Cangas, que estaba más o menos fija. Pero si te fijabas mucho en ella, veías que iba bajando poquito a poco, ¿no? Y observabas unos destellos. Era una luz pequeña, que no se veía muy bien, y que iba bajando, se perdía por el monte, ¿no? En cuestión de 5 minutos se perdía por el monte. Luego observamos otra, y ante la curiosidad pues subimos aquí a la azotea del ayuntamiento, y ya vimos más movimiento, ¿no? Se veía luces de un lado para otro, en todo lo que es el monte de Cangas, Moaña, hasta que vimos una más claramente, que venía más o menos de aquella dirección, de Cies, fue hacia Casteles un poco, y torció, dio unos 80-90 grados hacia aquí. Entonces nos pasó lo mismo por encima del ayuntamiento. Por encima de aquí donde estamos pasó la luz. Ya se veía más grande, vista con prismáticos, se pudo apreciar que eran dos luces amarillas fijas, rodeadas de unos destellos verdes y rojos, y que tenían una luz flash intermitente, una luz flash que salía como del centro y que iluminaba pues como un círculo alrededor de ella, ¿no? Esa luz siguió todo por aquí lentamente, se situó más o menos a la altura del repetidor de Meira, de Moaña, no sé si veis allí, mira, unas antenas en el monte, en la pico del monte, y se paró, estuvo un rato parada. Eso me dice José Ferro. ¿A qué altura más? Sí, pues a altura, pues calcula es una cuarta por encima, así vista desde aquí, de la antena, y más o menos ahí. Y luego me dice José Ferro, mira que hay otra que se pone al lado, y venía otra de la parte derecha, se puso al lado, un poquito más baja, ¿no? En eso está un ratito, una emitía destellos más lentos, la que nos pasó por encima, y la otra un poquito más rápido. En eso, a los 4 o 5 minutos también, que estuvieran casi juntas, una bajó, la primera, la que pasó por aquí encima, bajó y se perdió ya por detrás de las montañas, y la otra hizo también un movimiento muy extraño. En principio iba hacia las Cies, ¿no? A las Cies, pero 4 segundos o 5 más o menos, este tiempo que cuentas, hacia Cies, y de repente ya gira otra vez, otro cambio, un ángulo que serían de unos 50-60 grados, y vuelve otra vez hacia Mos queda hacia la parte de allá, y ya se perdió también. En el documento confidencial que ustedes están viendo, el Ministerio de Defensa solo reconoce poseer 55 informes oficiales sobre objetos volantes no identificados, pero no dice toda la verdad. Nosotros hemos tenido acceso a dosieres oficiales que no aparecen en ese listado. Conocer toda la verdad es uno de los derechos irrenunciables que el hombre debe aspirar a poseer. Por ello, hay que seguir trabajando para que ese derecho sea reconocido. ¿Cuál puede ser el interés que tienen nuestros gobernantes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en ocultarnos información sobre esos supuestos objetos volantes no identificados que se cuelan por nuestro espacio aéreo? La realidad es que las respuestas son hasta el momento bastante oscuras. La primera de ellas es cómo decirle a la opinión pública que se pasean alrededor de nuestras cabezas naves extrañas, experimentos militares de otros países que pueden ser total y absolutamente
descontrolados. En segundo lugar, ¿cómo decirles que nuestra flota aérea no es capaz de controlarles, no es capaz de dar respuestas claras sobre lo que está ocurriendo? Y en tercer lugar, la hipótesis extraterrestre. Realmente, cuando ocurren este tipo de oleadas, cuando se miden extrañas radiaciones, cuando hay personas que afirman ver supuestos alienígenas de más de 2,5 metros, estamos hablando de posible contacto con entidades extraterrestres. La realidad es que poco a poco el fenómeno ovni se va abriendo paso cada vez más en la sociedad, y cada vez más son las personas que ven en estas supuestas naves, en estos supuestos avistamientos, la visita de dioses provenientes de la antigüedad, que siempre prácticamente han estado con nosotros, pero que ahora empezarían a manifestarse de manera diferente. Una creencia como otra cualquiera que está poco a poco tomando cuerpo en una sociedad cada vez más necesitada de mitos. Probablemente el fenómeno extraterrestre sea un mito más, como decía un investigador gallego, pero la realidad poco a poco nos va descubriendo extrañas tramas que probablemente podamos, a través de espacios como este, ir desvelándoles algún día.